Las luces de la UCI zumbaban débilmente, el único sonido que rompía el silencio sofocante de la sala del hospital. Entonces, de repente, un chico con la ropa rasgada se abrió paso entre las enfermeras atónitas. Su voz, aguda e inquebrantable, cortó el aire estéril como una cuchilla. «Apaga esas máquinas. Si no, tu hijo no despertará jamás». Un padre millonario se quedó paralizado, con el corazón dividido entre la autoridad de los médicos y la convicción inquebrantable de un niño que no tenía nada. La habitación misma parecía contener la respiración. Cada segundo se extendía hasta la eternidad. ¿Quién era este chico? ¿Cómo podía saber lo que los mejores especialistas ya habían declarado imposible? ¿Y por qué sus palabras tenían un peso que estremecía hasta los huesos incluso al hombre más endurecido? Antes de continuar, quiero hacer una pausa. A nuestros fieles espectadores, gracias por siempre estar con nosotros. Y si son nuevos, bienvenidos. Este es el lugar donde historias inspiradas en la vida real cobran vida cada día. Si disfrutan de historias cautivadoras llenas de emoción y giros inesperados, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Y una cosa más, cuéntenos en los comentarios desde donde nos ven. Nos encantaría saber qué tan lejos llega esta historia. Ahora, volvamos a esa habitación del hospital, donde una sola frase de un pobre chico acaba de cambiarlo todo. Las puertas automáticas de Hospital Universitario La Paz. La puerta se abrió con un silbido, liberando el tenue olor a antiséptico y el leve zumbido de las máquinas. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, el tiempo parecía interminable. Los monitores emitían pitidos a intervalos regulares, con un ritmo casi hipnótico, marcando la frágil frontera entre la vida y el silencio. Al lado de la cama, Osvaldo Álvarez se sentó rígido, con sus grandes manos alrededor de los pequeños dedos de su hija de 9 años. Ana Clara durante más de un mes había estado en esa habitación, con el pecho subiendo y bajando solo con la ayuda del respirador. A veces, él le susurraba historias, oraciones, negocios que nunca pensó compartir. Pero ninguna palabra podía ocultar el peso de la impotencia que le oprimía el pecho. Entonces, sin previo aviso, el tranquilo orden de la sala fue quebrantado. Un niño pequeño, delgado y fibroso, con las zapatillas desgastadas en la suela, pasó como una exhalación junto a una ordenanza distraído y apareció a la puerta de la habitación de Ana Clara. Llevaba el pelo despeinado y la sudadera le quedaba 2 tallas grande. Todas las miradas se volvieron al oír su voz, aguda, certera, imposible de ignorar. «Apaguen las máquinas. Su hija despertará y volverá a caminar si lo hacen ahora». Las enfermeras jadearon, y una de ellas buscó instintivamente el botón de llamada. A Osvaldo le dio un vuelco el corazón. Levantó la cabeza lentamente, con la mirada fija en el intruso. Por un instante, el mundo se redujo a la figura desafiante del niño enmarcada en la puerta. «¿Qué? ¿Dijiste?» La voz de Osvaldo se quebró, pesada por las noches de insomnio. El chico no dudó. Entró, cada paso dejando tenues marcas en el linóleo pulido. Su acento impregnaba las calles de Vallecas. Sus palabras, toscas pero firmes. «Dije que las máquinas la tienen inmovilizada. Desconéctalas y Ana Clara abrirá los ojos. Créeme». La UCI se sumió en un silencio sofocante. Incluso el pitido constante del monitor parecía apagado. «¿Cómo sabe su nombre?», preguntó Osvaldo, con un tono que temblaba entre la esperanza y la sospecha. El chico levantó la barbilla. «Porque es mi amiga». Le brillaron los ojos, pero no le tembló la voz. «Y no me iré hasta que me escuches». Por un instante, Osvaldo sintió una extraña punzada en el pecho, la necesidad de creer en la convicción de esos jóvenes ojos. Sin embargo, la razón se impuso, recordándole a los innumerables especialistas que le habían explicado, con historias clínicas y resultados de pruebas, que el estado de Ana Clara era crítico y que sus posibilidades estaban casi agotadas. ¿Podría un niño de la calle saber más que los médicos que lo rodeaban con batas blancas y palabras seguras? Antes de que pudiera responder, se oyeron unos pasos rápidos. Doctor Ramón Cedeño, el médico de cabecera, apareció en la puerta. Su bata blanca ondeaba ligeramente tras él al avanzar, con autoridad en cada gesto. «Esto es inaceptable», dijo Ramón con firmeza, observando al niño de arriba abajo. «Esta es una sala estéril. ¿Quién lo dejó entrar?» Una enfermera balbuceó una explicación, pero el médico la despidió con un gesto y se centró en la niña. «Joven, no puede estar aquí. Estos dispositivos mantienen viva a la niña. Sin ellos, no sobreviviría ni un solo respiro». El chico negó con la cabeza, desafiante. «Mientes. La están matando. Si de verdad te importara, lo sabrías».
La sala se llenó de jadeos. Una enfermera corrió hacia el teléfono de seguridad. Otra intentó guiar al niño hacia afuera, pero se plantó en el suelo, con los puños apretados a los costados. «No me iré hasta que me escuches», gritó con la voz entrecortada por el miedo y la convicción. El corazón de Osvaldo latía con fuerza. La escena se desarrolló demasiado rápido. Su hija inmóvil en la cama, las máquinas zumbando y haciendo clic, un niño insistiendo en que era su prisión, y la voz mesurada de Ramón contraatacando con lógica y protocolo. Por un momento, se sintió atrapado entre dos mundos. La fría certeza de la medicina y la cruda e inexplicable verdad que brillaba en los ojos de este chico. Finalmente llegaron los guardias de seguridad, con sus pesadas botas resonando en el suelo. Agarraron al niño con suavidad pero con firmeza por los brazos. Él forcejeó, gritando: «No la dejen morir. No se dejen engañar. Señor, puede despertar». Los guardias comenzaron a tirar de él. Su voz resonó por el pasillo, resonando mucho después de que desapareció de la vista. «Sálvenla antes de que sea demasiado tarde». De vuelta en la habitación, Osvaldo permaneció paralizado. Su mirada pasó de las máquinas al rostro pálido de su hija y luego volvió a la puerta donde había estado el niño. Su mente, tan acostumbrada a hechos y contratos, ahora bullía con preguntas que no podía silenciar. Si usted estuviera en el lugar de Osvaldo, ¿confiaría en la súplica desesperada de un extraño o en el historial médico que tiene frente a usted? La puerta de la habitación de Ana Clara se cerró con un fuerte clic. Afuera, en la pequeña sala de espera familiar, el ambiente era más frío que las baldosas bajo los pies. Osvaldo Álvarez se sentó en un banco estrecho, con los codos apoyados en las rodillas y mirando al suelo como si las pálidas líneas de lechada pudieran ofrecerle respuestas. Momentos antes, un chico de la calle había destrozado su mundo con una sola frase. Ahora, el chico se había ido, escoltado por seguridad. Pero el eco de su voz resonaba en el pecho de Osvaldo, como un eco tenaz en un cañón. Una mano firme aterrizó sobre su hombro. «Doctor». Ramón Cedeño estaba de pie junto a él, un médico respetado en todo sentido. Abrigo impecable, tono mesurado, autoridad serena. Sus palabras tenían el peso de la experiencia y la sutil agudeza del mando. «Osvaldo», empezó, «necesito que lo entiendas. Lo que dijo esa niña fue imprudente. Peligroso. Tu hija está viva gracias a esas máquinas, no a pesar de ellas. Sin el respirador y los medicamentos, no habría sobrevivido tanto tiempo». Osvaldo levantó la vista, con los ojos vidriosos, dividido entre la gratitud y la duda. La mirada de Ramón era firme, casi ensayada. «Sé que esto es difícil», continuó el doctor, «pero episodios como este no son inusuales. La gente de afuera, sin conocimientos de medicina, a veces cree en milagros o en conspiraciones. Debes ignorarlos. Confía en la ciencia, confía en el equipo médico». Detrás de ellos, se escuchó el leve sonido de unos tacones arrastrando los pies. Fernanda Ruiz entró en la habitación. Se portaba con una elegancia refinada, con su chaqueta a medida perfectamente planchada y su voz impregnada de afecto y control. «Mi amor», dijo en voz baja, sentándose junto a Osvaldo y pasando su brazo por el suyo. «Ese chico era un peligro. Ya viste lo sucio que era, lo descarado que era. Imagina el riesgo de infección que trajo a la habitación de Ana Clara. Debemos estar agradecidos de que seguridad lo sacara antes de que ocurriera algo peor». Apoyó la cabeza brevemente en el hombro de Osvaldo y su tono se tornó tranquilizador. «Necesitas descansar. Llevas semanas viviendo en este hospital. El agotamiento te nubla el juicio. Ramón y su equipo están haciendo todo lo posible. Confía en ellos. Confía en nosotros». Las palabras lo envolvieron como una manta pesada, cálida y a la vez sofocante. Quería creerlas. Después de todo, Ramón había sido amigo durante años, un hombre con el que había compartido cenas de negocios y celebraciones familiares. Y Fernanda había permanecido firme a su lado durante estas semanas insoportables, sin soltarlo jamás, sin faltar a una sola visita. Aún así, las palabras del muchacho lo carcomían. «Apaga las máquinas. Ella despertará». ¿Cómo pudo un niño, sin saberlo, pronunciar el nombre de Ana Clara con tanta convicción? «Doctor», preguntó finalmente Osvaldo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si hay algo de cierto en lo que dijo? No ha mejorado. Ni una sola vez en todas estas semanas. ¿No será que se nos ha escapado algo? El rostro de Ramón permaneció sereno, aunque un destello de fastidio se reflejó en sus ojos. Se agachó ligeramente para quedar a la altura de la mirada de Osvaldo, con un tono firme pero compasivo. «Escuche atentamente.
El estado de su hija es crítico. Sí. Pero hay protocolos y los estamos siguiendo. Si interrumpimos el apoyo, no despertará, morirá. No puedo permitir que arriesgue su vida por las palabras de un intruso. ¿Me entiende? La declaración fue definitiva, rotunda. Cayó como un mazo en la mente de Osvaldo. Fernanda le apretó la mano suavemente, con los ojos húmedos de fingida compasión. Por favor, cariño, por nuestra niña, no dejes que la locura de una desconocida te arruine la fe. Deja que los médicos hagan su trabajo. Tienes que mantenerte fuerte, por Ana Clara y por nosotros. Osvaldo inhaló profundamente y luego exhaló lentamente. Sentía el pecho pesado, como si cada costilla cargara una piedra. Asintió, aunque la incertidumbre nublaba su expresión. Por ahora, no dijo nada más. Dejó que la autoridad de Ramón llenara el silencio, que la mano de Fernanda lo anclara. Pero en el fondo, se había formado una pequeña grieta, una fisura entre la confianza y la duda, una que ninguna garantía podía cerrar por completo. Mucho antes de las máquinas y las paredes estériles del hospital, el apartamento de Álvarez en Chamberí tenía un ritmo muy diferente. La sala de estar, repleta de estanterías con libros encuadernados en cuero y fotos familiares, brillaba con la cálida luz del atardecer. A través de las puertas del balcón se filtraba tenuemente el bullicio de las calles de Madrid, el lejano estruendo de los autobuses, las risas de los estudiantes que salían de los cafés. En el sofá, Osvaldo Álvarez se inclinó hacia adelante, con un libro infantil abierto en las manos. Su voz era firme y melódica, subiendo y bajando con la cadencia de un narrador experto. Y Peter Pan le dijo a Wendy, la magia solo funciona si crees en ella. A su lado, Ana Clara, con las piernas metidas bajo una manta, escuchaba atentamente. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro pálido, y aunque sus ojos brillaban con imaginación, su postura era cansada y su respiración algo superficial. A los 9 años, siempre había estado llena de preguntas, porque el cielo se volvía rojo al atardecer, como el negocio de su padre abastecía de maquinaria a media ciudad, porque los pájaros nunca parecían perderse en su camino hacia el sur. Pero en las últimas semanas, sus arrebatos de curiosidad se habían acortado, y sus hombros se habían encorvado antes. Apretó con fuerza su osito de peluche y susurró, «Papá, ¿crees que la magia es real?» Osvaldo sonrió, aunque se le encogió el corazón. «A veces lo siento así. Pero ¿sabes qué es más fuerte que la magia?» «¿Qué?» «Fe. Y amor». Ella rió levemente y luego tosió sobre la manta. El sonido fue seco, aparentemente inofensivo, pero le provocó un escalofrío. Un suave golpe interrumpió el momento. La puerta se abrió y griega Fernanda Ruiz entró con una bandeja con una rebanada de pastel de chocolate y un vaso de leche caliente. Se movía con una gracia que contrastaba con la pesadez de la habitación. «¿Permiso para malcriar al paciente?», preguntó con una sonrisa juguetona. El rostro de Ana Clara se iluminó brevemente. «Gracias, Fernanda». Aceptó el plato con cortesía, pero solo movió el tenedor, sin apetito. Osvaldo lo notó, frunciendo el ceño. «Anita, ¿no te gusta?» La niña negó con la cabeza. «No es eso, papá. Es que no tengo hambre». Fernanda puso una mano suavemente sobre la frente de Ana Clara, con expresión serena y controlada. «Solo está cansada. Descansar la ayudará más que comer esta noche». Osvaldo asintió lentamente, aunque la inquietud lo carcomía. Devolvió el libro a la mesa de centro, apartándole el pelo de la cara. Su piel estaba más fría de lo que esperaba, sus labios un poco demasiado pálidos. Más tarde esa noche, después de que Ana Clara se durmiera, Osvaldo se quedó junto a su puerta. Desde el pasillo, observó el subir y bajar de su pecho, el leve temblor de sus dedos contra la manta. Por primera vez, admitió que algo andaba mal, algo que ningún cuento para dormir podía ahuyentar. En la cocina, Fernanda ya estaba recogiendo los platos con movimientos precisos. Captó su mirada y le ofreció una sonrisa comedida. «Te preocupas demasiado, Osvaldo. Los niños se cansan, pierden el apetito, se resfrían. Mañana estará más fuerte». Pero Osvaldo solo escuchó a medias. En su mente, las preguntas se arremolinaban. ¿Podría ser algo simple, como anemia? Recordó cómo su difunta esposa había tenido problemas con la deficiencia de hierro durante el embarazo. Pero las palabras del médico en una revisión reciente ahora resonaban de otra manera. Es posible que sean necesarias más pruebas. Se sirvió un vaso de agua. El tintineo del hielo resonó en la silenciosa cocina. Su reflejo en la ventana lo miraba, marcado por la fatiga. Sintió una punzada de soledad,
una que ni siquiera la presencia de Fernanda podía borrar. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó la habitación de Ana Clara. Insistió en sentarse en su escritorio con crayones, dibujando una pequeña escena del parque. Le sonrió levemente a su padre, orgullosa de los árboles torcidos y el brillante sol amarillo. Pero al poco tiempo, el lápiz se le resbaló de las manos. Apoyó la cabeza en el escritorio, agotada. Osvaldo corrió a su lado y se arrodilló para levantarla con cuidado. Su peso, tan ligero, lo sobresaltó. «Necesitas recostarte, mi amor», susurró. Ella asintió y susurró. «Solo quiero volver a jugar afuera». Las palabras lo traspasaron. Afuera, la plaza bullía de niños corriendo tras pelotas, y sus risas flotaban como crueles recordatorios. La besó en la frente y le prometió: «Pronto, te llevaré al parque cuando estés más fuerte». Mientras la recostaba en la cama, Fernanda apareció en la puerta con una sonrisa serena. «Osvaldo, no te asustes. No es nada grave. Los médicos lo confirmarán pronto». Pero en el fondo, Osvaldo sabía que esto era más que cansancio infantil. Era la primera sombra de una tormenta que aún no podía nombrar. Una tormenta que los arrastraría a todos a las estériles paredes del hospital, donde las palabras de desconocidos sacudirían su mundo hasta los cimientos. El chamberí y el patio era un cuadrado de silencio entre muros. Geranios en macetas en balcones, tendederos cruzados como cintas, el eco de una radio desde lo alto. Desde la ventana de Ana Clara, el mundo parecía tan cerca que se podía tocar, pero a la vez imposiblemente lejano. Pasó la yema del dedo por la reja de hierro y observó cómo el polvo se levantaba al sol. Un rayado pelota de goma azul apareció en un arco y golpeó las losas. Rodó hasta tocar la base de la pared opuesta y se detuvo, como si también se hubiera quedado sin aliento. Un momento después, un chico delgado apareció en el rellano inferior, asomándose por encima de la barandilla. Miró a la izquierda, luego a la derecha, calculando. Llevaba las mangas de la sudadera remangadas hasta los codos. Los puños estaban oscuros por la mugre de la ciudad. Vio la pelota, luego vio su. Se miraron fijamente durante medio segundo, dos niños separados por 5 metros y una celosía de hierro. El chico levantó una mano en señal de disculpa y articuló: «Lo siento». Empezó a bajar las escaleras, con paso ligero para evitar el chirrido que siempre delataba a los visitantes de la portería. Al llegar al suelo, se agachó y recogió la pelota. De cerca, Ana Clara pudo ver un trozo de cinta adhesiva que sujetaba una costura. Volvió a mirar la puerta de la escalera y luego volvió a mirar la ventana. «No te preocupes», dijo en voz baja a través de la reja. «No pasa nada». Sus hombros se relajaron un poco. «No quise tirarlo aquí», susurró. «El viento». «¿El viento juega mucho contigo?», preguntó. Él sonrió a medias. «Solo cuando fallo». Ella le devolvió la sonrisa y luego se contuvo, recordando la regla que había establecido para su propio cuerpo. Sin movimientos bruscos, sin hablar mucho, ahora fuerzas apoyó la frente en el hierro frío y asintió hacia la pelota. «¿Cómo se llama?». Parpadeó. «¿La pelota?». «Todo lo importante tiene un nombre». Consideró esto, entrecerrando los ojos como lo hace la gente cuando toma a un niño en serio. «Cobalto», dijo finalmente. «Porque antes era de un azul más brillante». «Cobalto», repitió, complacida con el sonido. «Soy Ana Clara». Se dio un golpecito en el pecho. «Esteban». Una corriente de aire corría por el pasillo de abajo, trayendo el tenue olor a ajo frito de la cocina de un vecino. En algún lugar, una tetera chirrió y fue levantada del fuego. Ana Clara miró la bandeja de la mesita de noche, una rebanada de tortilla que apenas había tocado en el almuerzo, con una esquina hundida donde había descansado un tenedor y luego se había rendido. Esteban siguió su mirada sin querer. Apartó la vista rápidamente, avergonzado por su propia hambre. «¿Lo quieres?», preguntó ella. Negó con la cabeza demasiado rápido. «No, estoy bien». Su voz se mantuvo sencilla y práctica. «No lo soy. Y se enfriará». Dudó. Luego se acercó a la pared bajo la ventana, colocando la pelota con cuidado junto a sus zapatos, con las palmas abiertas como si se acercara a un animal asustadizo. «Si estás segura». Bajó el plato por el hueco donde la plancha se unía al alféizar, guiándolo hasta sus manos. Su agradecimiento salió como un suspiro, más que una palabra. Comió allí de pie, despacio al principio, luego más rápido, luego más lento de nuevo, avergonzado de la velocidad. Al terminar, se limpió los dedos en el dobladillo interior de su sudadera y levantó la vista. «¿Qué te pasó en la mano?», preguntó, notando el pequeño moretón donde había estado la aguja. «Análisis de sangre
dijo. Me canso. Mi papá dice que tengo que descansar. Asintió como alguien acostumbrado a reglas que no tienen sentido hasta más tarde. Conozco un juego al que podemos jugar donde no te mueves para nada, dijo. Recogió el teléfono, cobaltó y marcó un pequeño triángulo de distancia sobre las piedras del patio. Con hojas que recogió de una maceta de terracota que había perdido su albahaca, hizo un círculo objetivo contra la pared del fondo, una marca de tiro con arco de un niño. De acuerdo, dijo, retrocediendo un paso para que ella pudiera verlo con claridad. Tú eres la capitana. Tú mandas. ¿Cómo? Extendió las manos. No puedo lanzar desde aquí. No tienes que hacerlo. Señaló la línea de tiza que trazó en la piedra con el dorso de un trozo de azulejo blanco que había encontrado cerca del desagüe. Dime izquierda, derecha, alto, bajo te daré una patada. Si fallo, puedes reírte de mí. Si golpeo, puedes reírte también. Ella arqueó una ceja. Es un buen partido. ¿Es nuestro juego? Corrigió. Se enderezó un poco junto a la ventana. Izquierda. Abajo. Dio 2 pasos con cuidado y rodó la pelota por la piedra hasta que rozó el borde inferior del círculo de hojas y se posó justo en el centro. Levantó las manos en una silenciosa celebración y luego las juntó detrás de la cabeza como un futbolista que fingiera que no le importaba. Otra vez, dijo, sin poder disimular el tono de voz. Bien. Alto. Le dio un golpecito a la pelota con el lateral del zapato. Esta rebotó, rozó el anillo superior de hojas y cayó dentro. Hizo una mueca teatral. ¡Qué suerte! Eso fue habilidad, replicó ella. Jugaron 10 minutos, luego 15, luego un poco más. Él se saltó algunos a propósito para que ella pudiera corregirlo. Ella se saltó algunos cantos a propósito para que él pudiera burlarse de ella. 2 veces, Ana Clara tuvo que apoyar la mejilla en el hierro y respirar a pesar del cansancio. Cada vez, Esteban bajaba el ritmo sin comentarios, zapateando, cobalto en su lugar como un metrónomo configurado en suave. Una puerta se abrió al otro lado del patio. Llevará se cruzó con una bolsa de reciclaje y desapareció de nuevo. Los ojos de Esteban la siguieron por costumbre, midiendo las líneas de visión y las salidas, como han aprendido a hacer los niños que viven más al aire libre que dentro. Cuando se fue, miró a Ana Clara. ¿Alguna vez puedes salir ahí? Preguntó, señalando con la cabeza hacia el pequeño cuadrado de sombra donde los vecinos mayores jugaban a las cartas al final de la tarde. Últimamente no. ¿Qué harías si pudieras? Ella lo pensó. Siéntate en el escalón y da órdenes a la gente. Se rió y luego bajó la voz, conspirando. Capitán, permiso para soñar en grande. Inclinó la cabeza como quien escucha una buena idea. ¿Qué sueñas? ¿A mí? Cobalto y juego en un campo con líneas de verdad. Alguien silba y nadie nos dice que avancemos. Eso no es más grande, dijo. Es justo. Hizo como que pensaba. Bueno, más grande. Como algo que está caliente cuando se supone que debería estarlo. Señaló el plato. Acabamos de hacer eso. Él asintió. Serio ahora. Gracias. Se sumieron en un silencio suave que parecía ganado, no incómodo. El patio seguía haciendo sus cosas. Una paloma aterrizando, una ventana cerrándose, un teléfono vibrando sobre una mesa en una habitación de arriba. Desde la calle, un autobús suspiró al detenerse y arrancó. Una sombra cruzó la puerta de Ana Clara. El pasillo tras ella se llenó de un leve sonido de pasos. Se enderezó demasiado rápido y pagó con una breve sensación de mareo. Esteban vio el cambio y atrapó la pelota a mitad de rebote, con las manos extendidas y la mirada alerta. «Escóndete», susurró. Solo por ahora. Se deslizó a un lado, acomodándose en el estrecho espacio entre la pared y el contenedor de reciclaje bajo su ventana, no presa del pánico, solo practicando. La sombra pasó. Una tetera rugió y luego se quedó en silencio. No vino nadie. Ella exhaló. Él volvió a salir, esta vez manteniéndose a 1 metro más de distancia de la línea de visión de las escaleras. Debería irme, dijo, no porque quisiera, sino porque comprendió. Momento, la primera regla para sentirse bienvenido cerca de lugares donde no se le espera. ¿Volverás?, preguntó. Si tú tomas las decisiones. Mañana, dijo ella. A la misma hora. Él asintió y se palmeó, cobalto como una promesa. Izquierda, abajo, derecha, arriba, recitó, y ella sonrió porque una lista también puede ser una especie de amistad. Retrocedió hacia la puerta de la escalera y se detuvo. ¿Ana Clara? ¿Sí? Quédate con el plato, dijo.
Así tendré una razón para devolverlo. Tras entrar, el patio recuperó su aliento habitual. Ana Clara apoyó la frente en el hierro y observó el cuadrado donde había estado el círculo de hojas, ya desperdigado por una corriente de aire, ya parte de la limpieza natural del día. Su pecho estaba cansado, pero una pequeña luz rebelde se había instalado tras sus costillas. Cuando la amistad cruza las barreras de clase, ¿quién enseña a quién? La tarde siguiente, Ana Clara se apoyó en su ventana, escuchando el familiar rebote de cobalto contra la piedra. Sus ojos recorrieron los rincones del patio donde las sombras se espesaban, pero el sonido nunca llegó. Abajo, las puertas de entrada se cerraron con más fuerza de lo habitual. Una voz aguda se alzó, resonando por la escalera. «Fuera de aquí. Out now». Ana Clara pegó la mejilla a la reja de hierro. A través de la rendija entre dos balcones, vislumbró Fernanda con una blusa planchada, una mano agarrando su bolso y la otra apuntando hacia la calle. Frente a ella, Esteban, de baja estatura, apretaba el balón contra el pecho. «Solo vine por...». «Basta de mentiras», lo interrumpió Fernanda con un tono rápido y frío. «Esto no es un parque infantil. No quiero volver a verte cerca de este edificio». Un hombre con uniforme de seguridad apareció a su lado. No era brusco, pero la forma en que bloqueaba la puerta no dejaba lugar a dudas. Esteban cambió de postura, asintió una vez como para sí mismo y retrocedió un paso. No discutió, ni siquiera miró hacia las ventanas. Solo se agachó, cobalto bajo el brazo y se alejó, con los hombros erguidos, como si hubiera sabido desde el principio que ese día llegaría. A Ana Clara se le encogió el pecho. Quiso gritar su nombre, pero las palabras se le quedaron atrapadas entre los dientes. Esa noche, Osvaldo regresó de la oficina más tarde de lo previsto. Dejó caer su maletín junto a la puerta y exhaló profundamente. El cansancio del día lo arrastraba como un abrigo insoportable. Fernanda lo recibió en el pasillo, con el tono ya decidido. «Mi amor, no vas a creer lo que pasó hoy. Un niño de la calle intentó colarse en el edificio otra vez. Tuve que pedirle a seguridad que se encargara. Estas calles ya no son como antes». Osvaldo frunció el ceño y se aflojó la corbata. «¿Un niño? ¿Qué hacía aquí?» Fernanda le puso una mano en el brazo, guiándolo hacia la cocina. «Nada bueno. Probablemente estén vigilando el lugar. No podemos arriesgarnos a que haya desconocidos cerca de Ana Clara. Mañana instalarán un nuevo sistema de acceso, tarjetas de acceso solo para residentes y cámaras en cada piso. Así es más seguro». Osvaldo asintió lentamente. No discutió. Sus pensamientos ya estaban arriba, con la chica que esperaba en la ventana. Desde su cama, Ana Clara escuchaba las voces apagadas de los adultos en el piso de abajo. Las palabras cámaras y tarjetas de acceso subió flotando por la escalera, frágil y pesada. Enroscó los dedos alrededor del fino borde de la reja de hierro. Por primera vez en días, el patio parecía lo que siempre había sido. Un cuadrado de piedra vacío, sin círculos de hojas, sin risas rebotando entre las paredes. Susurró una vez, tan bajo que nadie más pudo oír. «Cobalto». Su susurro quedó sin respuesta. Días después, las rutinas del patio continuaron sin su amiga secreta. La portera barría las hojas, un vecino fumaba junto a la escalera, las radios transmitían comentarios de fútbol a través de las ventanas abiertas. Pero Ana Clara permaneció en silencio en su puesto, esperando un sonido que nunca regresó. Se había construido una barrera, menos visible que una cerca de alambre, pero igual de real. Y en ese silencio aprendió que a veces el mundo no grita. No, lo susurra día tras día, hasta que la esperanza tiene que esforzarse para escucharse a sí misma. A finales de septiembre, el apartamento de los Álvarez se sentía más pequeño y pesado. Las ventanas se abrían a la brisa otoñal de Madrid, pero el aire dentro estaba cargado de preocupación. Ana Clara ya no tenía fuerzas para sentarse en su escritorio con lápices de colores. Incluso levantar una cucharada de sopa le hacía temblar las manos. Un sábado por la mañana, Osvaldo la encontró apoyada en el marco de la puerta del baño, con los labios ligeramente azulados. Susurró: «Papá, estoy muy cansada». El pánico lo invadió. La envolvió en una manta, la levantó y corrió por las escaleras. En el taxi a Hospital Universitario La Paz, presionó su pequeña mano contra su pecho, susurrando oraciones entre los dientes. El servicio de urgencias brillaba con una intensa luz fluorescente. Los monitores pitaban, las camillas pasaban y una mezcla de antiséptico y café flotaba en el aire. Una enfermera de triaje midió rápidamente las constantes vitales de Ana Clara: hemoglobina baja,
pulso irregular, saturación de oxígeno muy por debajo de lo normal. En cuestión de minutos, la trasladaron a pediatría. Por la tarde, su cama estaba rodeada de batas blancas, doctor. Ramón Cedeño, tranquilo como siempre, explicó con autoridad. Necesita transfusiones y vigilancia estrecha. La médula ósea no produce suficientes células. Por ahora, la estabilizamos. También debemos controlar su agitación. La fatiga puede empeorar la oxigenación cerebral. Señaló una bolsa de suero. Había un sedante colgado y un líquido transparente goteaba en la vía. Osvaldo, rondando junto a la cama, preguntó rápidamente, ¿sedación? ¿De verdad es necesaria? Ya está bastante débil. El tono de Ramón era firme, casi ensayado. Es lo habitual, Osvaldo. Una sedación ligera evita el estrés corporal. No debe forzarse. Créeme. Fernanda, que estaba detrás de él, intervino para tranquilizarla. Hazle caso al doctor, mi amor. Tenemos que proteger su cerebro, su corazón. Necesita calma. Osvaldo asintió, aunque la inquietud lo carcomía. Besó la frente de Ana Clara, observando cómo sus párpados se agitaban mientras la medicación hacía efecto. La primera noche en el hospital se convirtió en un torbellino de pitidos de monitores y el rítmico siseo del oxígeno. Las enfermeras ajustaron los goteos, revisaron las constantes vitales y anotaron todo en las historias clínicas. Ana Clara solo se movió una vez, susurrando, «Papá», antes de volver a sumergirse en la niebla de la sedación. Osvaldo le sostuvo la mano todo el tiempo. Las sábanas esterilizadas crujieron al acercarse. Quería creer en la confianza de Ramón, pero la duda comenzaba a anidar en su interior. Al tercer día, el estado de Ana Clara no había mejorado. Las transfusiones de sangre corrigieron temporalmente sus recuentos, pero su consciencia se volvió más débil y sus respuestas más lentas. Cada vez que le aumentaban el sedante, el corazón de Osvaldo se encogía. «¿No es demasiado tranquila?», preguntó una noche con voz tensa. Ramón respondió con su calma habitual. «Es protector. El cuerpo se recupera en reposo, no luchando. Interrumpir este proceso podría ponerla en mayor peligro». Fernanda reforzó el mensaje rozando el brazo de Osvaldo. «Por favor, no te atormentes. Anita está a salvo aquí. Deja que hagan su trabajo». Pero Osvaldo, mirando las máquinas, sentía que cada pitido la alejaba más de él, no más cerca. Se preguntó si estaría perdiendo a su hija lentamente, tras el escudo de los tubos y la certeza médica. Afuera, las hojas de otoño se esparcían por el paseo de la Castellana. Dentro, el tiempo se estiraba y se plegaba. Un día se fundía con otro. La habitación de Ana Clara se llenó del silencioso zumbido de la tecnología, mientras su propia voz se desvanecía en el silencio. Y Osvaldo, aunque rodeado de médicos y aparatos, nunca se había sentido más impotente. En Vallecas el ritmo de vida era diferente. Las calles estrechas bullían con vecinos charlando en las escaleras, niños jugando al fútbol contra paredes manchadas de grafitis y el aroma a churros fritos llegaba desde los cafés de las esquinas. Entre ellos, Esteban Obián llevaba su mochila destartalada y la misma pelota de siempre, aunque últimamente le pesaba más en las manos. Hacía semanas que no veía a Ana Clara. La ventana donde solía saludar ahora siempre estaba cerrada, con las cortinas corridas. En el centro comunitario donde los voluntarios repartían sándwiches, Esteban escuchó a dos mujeres hablando sobre la sala de niños en La Paz Hospital. Un detalle lo dejó paralizado. Una niña de Chamberí, muy pálida. Su padre la visita todos los días. No necesitaba un nombre. Lo sabía. Esa noche, se dirigió al hospital caminando, avenida de la Albufera hasta que la alta fachada de cristal de La Paz se alzó sobre él. Dentro, los pasillos bullían con enfermeras de guardia nocturna y familias apiñadas en los bancos. Mantuvo la cabeza gacha, moviéndose con cuidado por el vestíbulo. Cerca del aparcamiento subterráneo, Esteban se agazapó tras un pilar de hormigón. No tenía pensado qué hacer, solo que necesitaba saber si Ana Clara seguía viva. Su corazón latía con fuerza al reconocer dos figuras junto a los ascensores, Fernanda Ruiz y doctor Ramón Cedeño. Hablaban en voz baja, pero el estacionamiento resonaba en ecos. Esteban se esforzó por escuchar. «La sedación debe continuar», dijo Ramón con firmeza, con la bata blanca colgada del brazo. «Cuanto menos movimiento, menos posibilidades de complicaciones. Y cuanto más tiempo permanezca así, más control tenemos sobre las decisiones». La respuesta de Fernanda fue más suave, pero con una intención penetrante. «¿Y Osvaldo?» «Está empezando a cansarse. Apenas duerme. Si se derrumba, me encargo yo. Pero no puede sospechar nada».
Esteban abrió mucho los ojos. Rebuscó en su mochila y sacó un viejo teléfono móvil que un voluntario le había regalado semanas antes. La pantalla estaba rota, pero la grabadora funcionaba. Presionó el botón rojo y lo acercó. La voz de Ramón volvió a sonar. Los trámites del poder notarial están listos. Una vez firmado, las acciones de la empresa se transferirán a tu nombre. Es solo cuestión de tiempo. Una pausa. Entonces Fernanda, bien, ¿y la niña? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? El tono de Ramón se convirtió en un murmullo, pero Esteban captó fragmentos. Dosis, mantenerla bajo, aspecto estable. El estómago del niño se revolvió. Su mente se aceleró. Esto no era medicina para curar. Era algo más. Algo destinado a mantener a Ana Clara débil. El ascensor sonó. Los dos adultos entraron, y su conversación se apagó al cerrarse las puertas. Esteban detuvo la grabación y apretó el teléfono contra su pecho con las manos temblorosas. Por un instante, se quedó paralizado en la tenue luz del garaje, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. Pensó en el rostro pálido de Ana Clara en la ventana, en las risas que compartieron mientras lanzaban su vieja pelota. ¿Alguien podría creerle? Era solo un chico de Vallecas, con zapatos gastados y sin apellido que lo protegiera. Sin embargo, en su bolsillo vio una prueba, ni clara ni perfecta, pero real. Se susurró a sí mismo, si no digo algo, no se despertará. Y por primera vez, Esteban sintió el peso de una elección mucho más grande que él mismo. Si tuvieras una sola oportunidad de que te crean y solo una grabación inestable como prueba, ¿arriesgarías todo para hablar? El vestíbulo de La Paz Hospital esa noche había más gente. Familias entraban con flores y enfermeras se apresuraban entre turnos. Esteban se deslizó entre la multitud con la mochila al hombro y el teléfono roto guardado a buen recaudo. Su corazón se aceleraba, no por miedo a que lo atraparan, sino por la urgencia que le oprimía el pecho. En el mostrador de recepción de la UCI, vio a Osvaldo Álvarez de pie, rígido con su traje a medida, la fatiga le pesaba en los ojos. El hombre parecía mayor que la última vez que Esteban lo había visto en la ventana del patio. Dudó, pero luego se acercó rápidamente. «Señor Álvarez», soltó Esteban antes de que los nervios lo silenciaran. «Por favor, escúcheme. Necesito contarle algo sobre su hija». El millonario se giró bruscamente. Su voz, áspera por las noches sin dormir, sonaba a la defensiva. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Esteban sacó el teléfono de su mochila, con el pulgar tembloroso al pulsar play. Del pequeño altavoz salían palabras apagadas, apenas audibles por encima del zumbido de fondo. Dosis, mantenerla bajo, apariencia estable. Osvaldo se quedó paralizado. Entrecerró los ojos al mirar al chico. «¿Dónde oíste eso?» «En el estacionamiento», susurró Esteban. «Su médico y Fernanda. No la están ayudando, señor. La tienen así a propósito». Una enfermera que pasaba lo miró nerviosa, percibiendo la tensión, pero no dijo nada. El pulso de Osvaldo latía con fuerza. Una parte de él quería despedir al chico de una vez, solo un niño de la calle con el teléfono roto. Pero otra parte, la parte que lo había estado molestando desde los primeros sedantes, se acercó, atraída por el temblor en la voz de Esteban. Antes que pudiera hablar, se oyeron pasos en el suelo pulido. Fernanda apareció por la esquina, con sus tacones golpeando el suelo y una sonrisa ensayada. «Osvaldo, ¿qué pasa aquí?» El chico apretó el teléfono con más fuerza. Los guardias de seguridad la seguían, alertados por el recepcionista. En cuestión de segundos, Esteban estaba rodeado. «Señor», dijo un guardia con firmeza, «este chico no puede estar aquí. No tiene autorización». La voz de Esteban se alzó, quebrada por la urgencia. «No se dejen engañar. Si sigue conectada así, no despertará jamás. Por favor, señor, mire sus historiales. Las medicinas no están bien». Los guardias le agarraron los brazos. Osvaldo levantó una mano instintivamente. «Espera». Pero Fernanda lo interrumpió con suavidad, con un tono cargado de preocupación. «Amor mío, este niño está confundido. No sabe de qué habla. Por favor, que se lo lleven. Necesitas descanso, no más caos». Los guardias comenzaron a arrastrar a Esteban. Él forcejeó, gritando, «Revisen los registros. Por favor, señor Álvarez, no me ignore. ¿Por ella?» Su voz resonó por el pasillo mientras desaparecía tras unas puertas batientes. Osvaldo se quedó paralizado, la mano de Fernanda deslizándose sobre su brazo. Ella murmuró suavemente,
No te atormentes con las palabras de un niño. Confía en Ramón. Él sabe lo que hace. Pero entre la confusión, una enfermera silenciosa que pasaba le puso un folleto doblado en la palma de la mano a Osvaldo. Pequeño, discreto. Bajó la mirada. Decía, Patient Rights and Second Opinions, Comunidad de Madrid. Por primera vez en semanas, Osvaldo sintió una punzada de satisfacción a través del agotamiento. Si la advertencia de un extraño choca con tu miedo más profundo, ¿la descartarías o dejarías que la duda te impulsara a actuar? A la mañana siguiente, Osvaldo llegó a Hospital Universitario La Paz antes de lo habitual. Apenas había dormido. Las palabras tranquilizadoras de Fernanda de la noche anterior resonaban en su cabeza, pero también los gritos desesperados del niño. El folleto doblado seguía en su bolsillo. Las palabras, derechos de paciente y segundas opiniones quedó grabado en su mente. Pasó por delante de la UCI y se dirigió al ala administrativa. La oficina olía a papel y tono de impresora, un marcado contraste con el olor antiséptico de las salas. En el mostrador, habló con un empleado, con un tono tranquilo pero firme. Como tutor legal de Ana Clara Álvarez, me gustaría recibir copias de su historial médico, formularios de consentimiento y notas de asistencia. La mujer tras el cristal dudó. Señor, estas están protegidas por la ley de privacidad. Normalmente solo. Soy su padre, le interrumpió en voz baja pero firme. Tráeme los formularios. Ahora mismo. Ella parpadeó ante su determinación y finalmente recuperó un fajo de documentos. Él los llevó a un banco cercano, hojeándolos página tras página. El registro de administración de medicamentos se enumeraron transfusiones, oxígeno y sedantes. Pero al recorrer la historia clínica, notó que algo no iba bien. Vio que las dosis de sedación se repetían más allá de los plazos habituales. Se registraron los ajustes diarios, pero la columna de motivos se dejó en blanco. Golpeó la página con el dedo. ¿Para qué aumentar la dosis de sedantes si ya está casi inconsciente?, murmuró. Más tarde, en la ventanilla de la farmacia del hospital, pidió confirmar las entradas. El farmacéutico escaneó los códigos, frunció el ceño ligeramente y se inclinó hacia adelante. Estas anulaciones no fueron autorizadas por nuestro sistema, dijo en voz baja. Se firmaron bajo la credencial de un residente. Es inusual, porque los residentes no recetan a este nivel. A Osvaldo se le encogió el pecho. ¿De quién es la placa? La farmacéutica dudó y bajó aún más la voz. El equipo del doctor Cedeño. Es todo lo que puedo decir. De vuelta en el pasillo de la sala, Osvaldo se hizo a un lado para llamar a su abogado de Salamanca. Le explicó con frases cortas, dosis irregulares, justificaciones faltantes y firmas sin explicación. La respuesta del abogado fue clara. Solicita una revisión independiente. Los hospitales detestan la exposición. Si los registros son inconsistentes, tendrán que responder. No confrontes a nadie directamente todavía. Osvaldo colgó, con el pulso acelerado. Por primera vez, la certeza de la autoridad médica empezó a resquebrajarse en su mente. Miró hacia la habitación de Ana Clara a través del cristal. Las máquinas parpadeaban constantemente, su pecho subía y bajaba al ritmo del ventilador. Apretó la mano contra el cristal, susurrando para sí mismo. Si una pequeña discrepancia puede ocultar una verdad mayor, ¿dónde más puedo buscar? Osvaldo estaba sentado en la sala de estar familiar de la UCI, con las paredes llenas de máquinas expendedoras y familiares cansados, desplomados sobre sus tazas de café. Llevaba la corbata aflojada y la mirada fija en el suelo. Los documentos que había reunido pesaban en su maletín, como pruebas en las que temía creer del todo. La puerta se abrió y Ramón Cedeño entró con expresión serena y tono seguro. Se sentó frente a Osvaldo, apoyando una mano en la mesa como para tranquilizar la conversación, antes de que comenzara. Amigo, sé que has estado haciendo preguntas, dijo Ramón en voz baja. También sé que has consultado las historias clínicas. Pero, por favor, no te dejes engañar por lo que no entiendes. Estos ajustes son estándar. La sedación es lo que evita que su cerebro se inflame, lo que protege sus órganos. Si interrumpes esto, podrías perderla por completo. Osvaldo levantó la mirada. Entonces, ¿por qué se registran las dosis sin justificación? ¿Por qué se firmaron las anulaciones con credenciales de residente? Por un instante, Ramón entrecerró los ojos. Luego volvió a sonreír, serena como una máscara. Errores administrativos. Personal con exceso de trabajo. Sucede en todos los hospitales. Lo que importa es que Ana Clara está viva.
No dejes que la duda te envenene las fuerzas ahora mismo. Antes de que Osvaldo pudiera responder, Fernanda entró con 2 tazas de café. Colocó una con cuidado frente a él, rozándole el hombro con la mano. Amor mío, escucha, Ramón. Has estado bajo una presión insoportable. Confía en quienes mejor saben. Solo puedes aceptar. La palabra aceptar lo golpeó más fuerte de lo previsto. Asintió distraídamente, pero en su interior no había nada tranquilo. Más tarde esa tarde, Osvaldo regresó brevemente a su oficina en Salamanca. El espacio se sentía extraño ahora. El escritorio pulido y los certificados enmarcados carecían de significado bajo el peso de los pasillos del hospital. Su contable esperaba con carpetas apiladas. Señor Álvarez, comenzó el hombre con cuidado. Revise las últimas transferencias. Autorizó el movimiento del 20% de sus acciones a una cuenta conjunta con la señora Ruiz. Osvaldo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué transferencias? El contador deslizó los papeles hacia adelante. Las firmas aparecían nítidamente escritas con tinta, con las iniciales marcadas en el margen. Coincidían con el estilo de Osvaldo, pero él no las había firmado. Parece oficial, continuó el contador, pero se presentó con una rapidez inusual. Si se mantiene, Fernanda adquirirá considerable autoridad sobre la empresa. Una fría revelación lo invadió. En un mundo, la vida de su hija pendía entre sedantes y máquinas. En otro, su empresa, el imperio que había construido, se le escapaba silenciosamente de las manos. Y en ambos, los mismos nombres circulaban como buitres. Fernanda. Ramón. Osvaldo se recostó en su silla, con los papeles temblando en sus manos. Por primera vez, comprendió que lo que estaba en juego no era solo médico, sino todo. Cuando las presiones nos rodean desde todos lados, ¿cómo decidimos qué pelea afrontar primero? Los pasillos de La Paz Hospital estaban en silencio esa mañana, atenuados por el zumbido de las luces fluorescentes. Osvaldo caminaba con determinación, con la carpeta de medicamentos bajo el brazo. Su reflejo en las puertas de cristal parecía mayor, más delgado, con los hombros hundidos por semanas de miedo. Pero su paso transmitía algo nuevo, determinación. En la estación de enfermeras, pidió hablar con la comité de ética hospitalaria. La enfermera dudó, poco acostumbrada a peticiones tan directas de los familiares, pero captó la seriedad en su tono y llamó. En menos de una hora, Osvaldo estaba sentado en una sala de conferencias frente a 3 miembros del personal. Un intensivista senior, un asesor legal de la Oficina de Defensa del Paciente y una enfermera jefe que llevaba años en la planta de Ana Clara. Colocó la carpeta sobre la mesa. Estos registros no cuadran. Se ha intensificado la sedación sin justificación médica. Se han firmado anulaciones con credenciales incorrectas. Necesito una segunda opinión de un especialista independiente, no del equipo del doctor Cedeño. Mi hija se la merece. La intensivista hojeó los papeles con el ceño fruncido. Intercambió una mirada con la enfermera. Tiene razón, esto debería haberse registrado con razonamiento clínico. La sedación continua requiere revisión diaria. El asesor legal añadió, como su tutor, tiene derecho a solicitar una segunda opinión y una revisión multidisciplinaria. Si invoca formalmente este derecho, el hospital debe cumplirlo. Osvaldo exhaló lentamente, y la tensión en su pecho se alivió ligeramente. Entonces lo invoco ahora. Esa noche, durante la reunión de cambio de turno fuera de la UCI, una silenciosa ola de preocupación recorrió al personal. Un intensivista independiente de otra planta fue asignado al caso de Ana Clara. El protocolo exigía una reevaluación gradual de su sedación, paso a paso. Ramón apareció a la puerta en medio de la discusión, con expresión controlada pero mirada penetrante. Se dirigió al equipo con calma profesional. Esto solo desestabilizará su condición. Les recomiendo encarecidamente que no interrumpan el tratamiento. Pero el intensivista jefe respondió con firmeza. Doctor, la revisión ha sido aprobada. Procedemos según el protocolo. Por primera vez, Ramón se vio superado en número. Desde la ventana de observación, Osvaldo observaba el intercambio en silencio. Su mano descansaba sobre cristal, con la mirada fija en el cuerpo inmóvil de su hija dentro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que ya no estaba completamente indefenso. A veces, el primer paso para salvar a alguien es atreverse a desafiar las voces en las que alguna vez confiaste más. A la mañana siguiente, la UCI se sentía diferente. El siseo constante de los ventiladores y los pitidos de los monitores se mantuvo, pero se percibió un cambio silencioso en la atmósfera, como si la propia sala percibiera el cambio de mando.
Un nuevo médico, doctor Morales, se ajustó los lentes y revisó la historia clínica de Ana Clara a la cabecera de la cama. Hoy, dijo con calma, empezamos a disminuir la sedación. Lentamente, con cuidado, sin riesgos ni milagros, solo protocolo. Osvaldo estaba cerca, tenso pero esperanzado. Asintió. La enfermera preparó la bomba de jeringa, reduciendo la frecuencia poco a poco. En el monitor, el ritmo cardíaco se mantuvo estable, al igual que los niveles de oxígeno. Por primera vez en semanas, las pestañas de Ana Clara se agitaron, apenas visibles. ¿Viste eso?, susurró Osvaldo agarrándose a la barandilla de la cama. El doctor Morales levantó la mano suavemente. No se apresure. Solo estamos observando reacciones. Puede que abra los ojos, puede que no, todavía no, pero el cuerpo habla cuando lo dejamos. Durante las siguientes horas, surgieron señales sutiles. Un tic en los dedos cuando la llamaban. Un cambio en su respiración cuando la sedación disminuía. Cada movimiento era pequeño, frágil, pero para Osvaldo, monumental. Se acercó, con la voz entrecortada. «Anita, soy papá. Si me oyes, aprieta mi mano». Durante un largo instante, nada. Luego, débilmente, sus dedos se cerraron alrededor de los de él. La enfermera contuvo el aliento. Ella respondió. Las rodillas de Osvaldo casi cedieron. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero le sujetó la mano con firmeza, temeroso de soltarla. Tras él, Fernanda aparecía en la puerta, con la sonrisa congelada y la postura rígida. Ramón se quedó un paso detrás de ella, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ninguno de los dos habló. La autoridad que antes ejercían en la sala se había debilitado, reemplazada por la autoridad silenciosa de un simple apretón de manos infantil. Cuando la esperanza brilla, proteges tu corazón o te apoyas con todo lo que te queda. Las siguientes 48 horas en La Paz Hospital se desarrolló con una intensidad silenciosa que parecía más pesada que cualquier discusión. La oficina de cumplimiento, notificada por la solicitud formal de Osvaldo, inició una revisión sistemática de los historiales médicos de Ana Clara. Un administrador superior extendió los historiales sobre una larga mesa de roble. Registros de infusiones, comprobantes de anulación y notas de farmacia. Las discrepancias eran más elocuentes que cualquier voz. Dosis que se extendían más allá del protocolo, firmas que no coincidían con los turnos y anotaciones inexplicables que dejaban enormes lagunas en la rendición de cuentas. Cuando se reprodujo en esa habitación el archivo de audio que Esteban había grabado, el ambiente se volvió más denso. Las palabras no eran nítidas, pero los fragmentos, dosis, mantenerla abajo, apariencia estable, fueron suficientes para sorprender. Junto con el papeleo, las pruebas ya no parecían errores administrativos. Parecían deliberadas. Al final de la semana, doctor Ramón Cedeño fue retirado discretamente del equipo de atención de Ana Clara. El hospital lo presentó como una reasignación preventiva mientras se desarrollaba la investigación. No hubo luces de advertencia ni escándalo público, solo un cambio de manos controlado para proteger la reputación, reconociendo el riesgo. Para Osvaldo, fue más que suficiente. Su hija finalmente estaba bajo atención neutral y confiable. Las maniobras de Fernanda también empezaron a desmoronarse. El contador había dado la voz de alarma, y una vez que el abogado de Osvaldo presentó los documentos sospechosos de la transferencia de acciones, la autoridad financiera volvió a revisarlos. Las autorizaciones bancarias quedaron congeladas a la espera de una investigación, dejando a Fernanda repentinamente al margen. Sonreía menos en aquellos días. Su presencia en el hospital se reducía a breves apariciones en las horas de visita, siempre con cuidado, siempre bajo vigilancia. Osvaldo ya no se apoyaba en ella para consolarse. Su atención se había concentrado en un solo punto, la pequeña figura que se recuperaba en la cama del hospital. El progreso de Ana Clara fue constante y mesurado. Tras el levantamiento de la sedación bajo la supervisión del doctor Morales, la trasladaron de cuidados intensivos a una unidad de cuidados intermedios. El respirador cedió el paso a oxígeno nasal y luego a la respiración autónoma. Abrió los ojos con más frecuencia, reconoció a su padre, susurró palabras e incluso esbozó una leve sonrisa cuando le pusieron crayones en la mesita de noche. El plan de rehabilitación era claro. Controles hematológicos semanales, fisioterapia para recuperar la fuerza muscular y contacto con su escuela para prepararla para un regreso gradual. No fue una transformación milagrosa. Fue un trabajo minucioso y paciente. Para Osvaldo, cada pequeño logro, una cucharada de sopa tragada,
Una breve conversación, el sonido de su hija riendo suavemente otra vez. Se sentía como la recompensa más rica por su fe que había recibido jamás. Una tarde, mientras la luz dorada llenaba la sala, Esteban Obián se le permitió la visita oficialmente. Se quedó de pie junto a la puerta, nervioso, con la pelota bajo el brazo. Las enfermeras se habían asegurado de que el entorno estuviera limpio y seguro. El rostro de Ana Clara se iluminó al verlo. «¿Has vuelto?», susurró, con la voz aún débil, pero una sonrisa radiante. Osvaldo los observaba con la emoción en el pecho. Dio un paso adelante y apoyó una mano en el hombro del chico. Sus palabras fueron sencillas y dignas. «Gracias, Esteban. No por salvarla, no eres su salvador, sino por hablar cuando nadie más se atrevió. Ese coraje importa». El niño bajó la mirada, tímido, pero Ana Clara le apretó la mano. La amistad que había comenzado con una pelota perdida ahora era abiertamente reconocida, ya no oculta tras vallas ni cristales de hospital. Semanas después, cuando Ana Clara finalmente recibió el alta, Osvaldo la condujo con delicadeza a su apartamento en Chamberí. La ventana donde una vez esperaba el sonido del baile de Esteban estaba abierta de par en par. El aire fresco entraba a raudales, trayendo consigo la vida de las calles de Madrid. Se apoyó en el costado de su padre y susurró: «¿Podemos invitar a Esteban mañana?». Osvaldo le besó el pelo. «Por supuesto. Esta casa está abierta para él ahora». Los días venideros estarían llenos de citas médicas, sesiones de fisioterapia y cautelosos pasos hacia la normalidad. Pero el capítulo más oscuro se había cerrado. Las máquinas que una vez dictaron su vida ya no zumbaban a su lado. Lo que quedaba era la recuperación, lenta, deliberada, pero real. ¿Qué momento lo cambió todo para ti? La valentía del niño, la duda de un padre o el primer apretón de manos. Si esta historia te impactó, considera suscribirte y compartir tu opinión a continuación. Y antes de irte, haz clic en el siguiente vídeo que se muestra en pantalla para continuar con nosotros. Gracias por ver.